Vamos a ver lo que es el principio de Arquímedes. Para ello vamos a comenzar con la definición. En este caso, todo cuerpo total o parcialmente sumergido en un fluido sufre un empuje de abajo hacia arriba por una fuerza de magnitud igual al peso del fluido que desaloja. Es decir, la fuerza es igual al peso volumétrico por el volumen desalojado. En este caso vamos a tener tres casos, por ejemplo, para cuerpos totalmente sumergidos. ¿Qué se refiere? A que el cuerpo va a estar completamente inundado en un líquido. En este caso vamos a considerar que tenemos este caso. Para este caso vamos a tener el centro de flotación, ¿sí? Centro de flotación en este punto y el centro de gravedad en este punto, ¿sí? Para esto vamos a tener una condición, una posición inestable, ¿sí? Por decirlo de esta forma, el centro de flotación está por debajo del centro de gravedad. Otro caso, si ahora tenemos otro cuerpo en donde el centro de gravedad está por debajo del centro de flotación, entonces esto puede ser una posición estable, ¿sí? Otro caso, si tenemos un cuerpo sumergido donde el centro de gravedad está en el mismo punto que el centro de flotación, esto sería neutralmente estable. Neutralmente estable, ¿sí? ¿Qué va a suceder ahora para condiciones de volteo? Para una condición de volteo en un cuerpo vamos a tener un centro de flotación, ¿sí? Y un centro de gravedad, ¿sí? El peso debido al centro de gravedad va a influir, el peso W, y el centro de flotación debido a la fuerza del volumen desplazado. Otro caso, por ejemplo, si tenemos ahora el centro de gravedad y acá tenemos nuestro centro de flotación, ¿sí? En este caso ahora tenemos el efecto del peso W y el efecto de el volumen desplazado, ¿sí? Esto ocurre generalmente cuando tenemos cuerpos que su comportamiento no es completamente estable en un líquido. ¿Y cómo lo podemos ver? Por ejemplo, una bolsa de plástico llena con agua, ¿sí? Tenemos la bolsa y se va a estar moviendo el agua dentro de la misma bolsa, y al sumergirla en un recipiente con un líquido, pues va a tener otro comportamiento. Otro caso, pues por ejemplo, los trozos de madera y las piedras, ¿sí? Lo que son las rocas. ¿Qué va a pasar con cuerpos parcialmente sumergidos? En cuerpos parcialmente sumergidos vamos a considerar que tenemos un centro de flotación y un centro de gravedad, ¿sí? Esa condición. Y por ejemplo, va a ocurrir que esta condición se va a lograr una vez que entre en equilibrio el sistema. Pero hay cuerpos que tienen una característica, que no se comportan de forma estable en todo el tiempo, ¿sí? Generalmente, en este caso, por ejemplo, los que les comentaba, las bolsas con agua, algún recipiente que contenga otro líquido, los barcos por las cargas, etcétera. Entonces, en este caso vamos a considerar que tenemos este cuerpo, ¿sí? Y nos va a generar una inclinación, un delta de teta, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar con esto? Como tenemos un delta de teta, vamos a tener un eje, ¿sí? Sobre el cual va a estar moviéndose nuestro objeto, ¿sí? Entonces, la distancia parcialmente sumergida se le conoce como C. Vamos a tener un punto M, que es el metacentro, ¿sí? El centro de gravedad,
el CDG, por decir aquí un CDF, el centro de flotación, y pues estos van a tener una pequeña variación, ¿sí? Con respecto a la fuerza. Que aquí está la fuerza FDB, ¿sí? Y entonces aquí vamos a tener un centro de flotación B' y acá un centro de flotación normal y el centro de gravedad a esta distancia de aquí a aquí se le conoce como L. Acá tenemos M, ¿sí? No necesariamente puede pasar ahí, puede estar aquí, ¿sí? Va a depender de las condiciones. Sin embargo, pues para fines prácticos es necesario reconocer esa nomenclatura. M es el metacentro y vamos a tener la distancia metacéntrica, ¿sí? Que son condiciones para el equilibrio. Entonces, con estas características ya podemos determinar cómo puede ser el comportamiento. En este caso, M de G, que es la altura metacéntrica, ¿sí? Sería igual al peso volumétrico, un momento de inercia, por ejemplo, Y de Y, el peso menos el L, ¿sí? Esa sería la altura metacéntrica. Si M de G es mayor que 0, es estable, ¿sí? Si M de G es menor que 0, es inestable, ¿sí? Si M de G es igual a 0, es neutralmente estable. Neutralmente estable. Serían las condiciones. Vamos a hacer un pequeño ejercicio que dice determinar la profundidad C. Determinar la profundidad C. Profundidad C, ¿sí? La profundidad C a que se sumerge el cajón rectangular sólido cuya superficie horizontal es de 4 metros por 6 metros y su altura de A es igual a 3 metros y su masa de 45 toneladas, suponiendo que es agua, ¿sí? Entonces hacemos nuestra propuesta. Tenemos un nivel, ¿sí? Colocamos nuestro cajón, dice que es rectangular, queremos saber la altura C, ¿sí? Nos dice que la altura es 3 metros, la base es de 4 metros por 6 metros y la masa de 45 toneladas. Entonces el peso es igual al peso volumétrico por el volumen. Esto sería igual a 45 toneladas por 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. W sería igual a 441.45 kilonewtons, ¿sí? Ahora, si W es igual a la fuerza, ¿sí? Debido al volumen desplazado, sería 441.45 kilonewtons igual
al peso volumétrico del agua, ¿sí?, por el volumen sumergido, ¿sí? Entonces 441.45 kilonewtons sería igual a 9.81 kilonewton por metro cúbico, ¿sí?, por 4 metros por 6 metros por C, ¿sí? Despejamos C de aquí y nos daría que C es igual a 1.87 metros. Aquí pues revisen por favor los cálculos en la calculadora, porque puedo equivocarme, ¿sí? Entonces, para que de favor vayan dándole una revisada a las aplicaciones. Otro ejemplo, vamos a hacer un siguiente. Dice ahora un cubo cilíndrico de 250 de diámetro, y 400 de altura, que pesa 20 newtons, contiene aceite, y en este caso lambda es igual a 0.8, ¿sí? Hasta una profundidad de 180, ¿sí? Inciso A, al ponerlo a flotar, en agua, ¿cuál será la profundidad de inmersión del fondo del cubo? ¿Sí? Esa es la primera inciso. Inciso B, ¿cuál será el volumen? Máximo de aceite que puede tener el cubo y seguir flotando. ¿Sí? Serían las dos incógnitas. Entonces, para esto pues vamos a tener que hacer el planteamiento. Sabemos que es un cubo cilíndrico y de acuerdo a las características sería su representación de esta forma. Tengo mi cilindro. Sé que está sumergido. ¿Sí? No sé a qué altura sé. ¿Sí? Dice que es aceite. ¿Sí? Y me dice que son 180. Y aquí es agua. Esto es aceite y esto es agua. Me dice que la altura es de 400, ¿sí?, y que el diámetro es igual a 250, ¿sí? Entonces, con esos datos empezamos a calcular. El peso W es igual a 20 newtons, que sería igual a 0.02 kilonewtons. Como es aceite, lambda es igual a 0.8. C no lo sé, ¿sí? C no lo sé, hay que determinarlo. Entonces B, el volumen sería igual a
pi por el radio al cuadrado por la altura, y esto sería igual a pi por radio, la mitad, 0.125 al cuadrado por 0.18 h. El volumen sería igual a 0.008836 metros cúbicos. Ahí de favor revisar las cuentas, no me esté equivocando. Lambda sería el peso del aceite entre el peso del agua. En este caso, entonces, el del aceite sería igual a lambda por el del agua. ¿Sí? Y esto sería igual a 0.8 por 9.81 kilonewtons por metro cúbico. ¿Sí? Entonces, lambda sería igual a 7.848 kilonewtons por metro cúbico. El W del aceite sería igual al volumen por el peso volumétrico del aceite. Entonces tenemos que sería 0.00886 por 7.848. Entonces el W del aceite sería igual a 0.0693 kilonewtons. El peso total, el W total, sería igual al W del aceite más el W del cubo. Entonces esto sería igual a 0.02 kilonewtons más 0.0693 kilonewtons. El W total sería igual a 89.34 newtons. ¿Sí? Entonces ahora vamos a contestar el inciso A. Nos dice que al ponerlo a flotar en agua, ¿cuál será la profundidad de inmersión en el fondo del cubo? Entonces ahora W sería igual a F de B. En este caso sería 0.0893 kilonewtons igual al peso del agua por el volumen sumergido. Entonces sería 0.0893 kilonewtons igual a 9.81 kilonewtons por metro cúbico, ¿sí? Por pi por 0.125 al cuadrado por c. ¿Sí? Y despejamos c, donde c me daría que es igual a 0.1854 metros. ¿Sí? Habría que revisar ahí las operaciones. El procedimiento pues es el que se muestra, el que se ha desarrollado. Nada más habría que revisar las operaciones, esperando no haberme equivocado en las operaciones. Inciso B nos dice que cuál será el volumen máximo de aceite que puede tener el cubo y seguir flotando. Entonces H máximo sería igual a 0.4 metros, que es el máximo que podríamos considerar. En este caso sería 0.02 más 7.848, ¿sí? Que es el que tenemos acá, que multiplica a pi por 0.25 entre 2 al cuadrado por h, ¿sí? Igual a 9.81 por pi, ¿sí? Por 0.125 al cuadrado por 0.4. ¿Sí? Despejamos h, ¿sí? Y h sería igual a 4.4 metros. ¿Sí? Esos serían los datos en función de los parámetros que hemos analizado y de las condiciones que se han mostrado. ¿Sí? Hasta ahí sería
la deducción de los ejercicios. Para esto es necesario seguir practicando y con ello seguir relacionando ejercicios que permitan desarrollar lo que son temas como el empuje, la flotación y los principios básicos de hidráulica. En este caso, pues con unos pequeños ejercicios se puede ver cómo estos principios se pueden aplicar a casos reales, sobre todo en el caso de barcos, de objetos que flotan, como los barcos en el agua. ¿Sí? Es una de las aplicaciones básicas de estos métodos que vamos a ir viendo más adelante con las ecuaciones fundamentales y los métodos de análisis.